Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Yo soy hermano Nicolás Arias y ahora con mi esposa, hermana Camila Gallegos, estamos muy contentos de poder eh, convocarles a través de esta plataforma. Ha sido sin duda un tiempo distinto, un tiempo bastante particular, pero hemos llegado también a un domingo más, a conectarnos, a estar en comunión en cada una de nuestras casas, pero también en familia, para poder conectarnos no solamente entre nosotros, sino que también con el Señor. Camila va a realizar una breve lectura bíblica para también así comenzar nuestro culto el día de hoy. Así es, hermano. Para que nos acompañen en la lectura, vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículos desde el 9 al 15. Se titula de esta forma en la Biblia que tenemos: De nada sirve afanarse. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto las tareas que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada es mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Y lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Que este tiempo, sin lugar a dudas, en familia, en como comunidad Vivach, sea también un tiempo dedicado a la comunión con el Señor, el tiempo de adoración al Señor, y que no solamente sea este el espacio, sino que podamos disfrutar en su presencia todos los días de la semana. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a orar para también dar el paso a los siguientes espacios en nuestro culto. Así es. Oremos, hermanos. Amado Padre, te agradecemos porque un domingo más, Señor, podemos congregarnos, amado Padre, porque nos has guiado hasta acá, Señor, y nos has protegido. Te queremos pedir, Señor, por los hermanos, por aquellos que están visualizando esta reunión, Señor, de que muchos más se puedan unir en el transcurso de ella. Amado Padre, guíanos, guárdanos en estos tiempos que han sido difíciles, Señor, pero que tú siempre has estado con nosotros. Te pedimos por este culto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios se maravilla, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Buenos días, hermanas y hermanos de la primera congregación bautista de Chillán. Un saludo afectuoso para ustedes y también para quienes, no siendo miembros de nuestra congregación, pudieran estar en esta mañana acompañándonos. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la seguridad, la convicción que nos reúne en torno a la reflexión de la palabra del Señor. Hay un breve diálogo registrado allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 4 y 5, que dice lo siguiente: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Recibí la invitación para comentar brevemente respecto a la persona del Señor Jesucristo. En primera instancia parece fácil, por cuanto ¿quién no conoce al Señor Jesucristo? ¿O quién por lo menos no ha escuchado su nombre? Principalmente en estos días en que estamos a las puertas de celebrar una nueva Navidad, en la que lamentablemente pareciera no ser él el protagonista de esta celebración. En los tiempos actuales y amparados en el acelerado desarrollo de las telecomunicaciones, hay tantas personas, quizás demasiadas, hablando de religión. Teólogos, evangelistas, predicadores, laicos, personas que con seguridad buscan sinceramente propagar el Evangelio. Pero se ha producido tanto ruido que pareciera haber ocasionado un trauma acústico en los oídos de muchos creyentes, al punto que ya lo auténtico, lo natural, debe ser muy bien sintonizado para no escuchar ruidos extraños. Si quisiéramos hacer una analogía de esto, podríamos compararlo con la forma en que nosotros nos alimentamos. Cada vez que estamos frente a productos que vienen envasados y rotulados, podemos tener la seguridad de que han sido manipulados por la mano del hombre. Pero cuando tenemos ante nosotros productos más naturales, como verduras, frutas, cereales, si quisiéramos saber si su estado es natural, deberíamos necesariamente ir a la fuente de origen de tales productos. ¿Quién eres, Señor? Y la pregunta no la hace cualquier persona. La hace un tremendo judío, que cuando dice que él tiene que jactarse de la carne, sí tiene de qué jactarse, tal como lo declara allí en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 8, cuando dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo,
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Conocía el apóstol Pablo, o Saulo en este caso, al Señor Jesucristo? Tal vez la respuesta pudiera ser sí y no. No tenemos antecedentes en la Biblia de que él lo hubiera conocido personalmente. Pero él no era cualquier persona. Era un discípulo instruido a los pies de uno de los grandes rabinos del pueblo de Israel. Él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, podríamos suponer, siendo también él, o declarándose perseguidor de la iglesia, como conocedor de la persona del Señor Jesucristo, pero de una forma distinta y diferente. ¿Quién eres, Señor? Y podemos trasladar tal vez la pregunta en el tiempo y hacérnosla nosotros. Preguntarnos nosotros, ¿quién es la persona del Señor Jesucristo? ¿Le conocemos realmente? ¿Sabemos cómo debemos relacionarnos con Él? La palabra persona define específicamente o identifica específicamente al ser humano, al hombre y a la mujer. Y la respuesta a la pregunta, ¿quién es la persona del Señor Jesucristo? Definitivamente no es un concepto, no es una definición teológica, es una experiencia y cobra sentido cuando se refleja en nuestra vida, no cuando podemos con palabras definir o decir el Señor Jesucristo es esto o aquello. En el griego koiné, idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, hay un verbo, o uno de los verbos que definen la palabra conocer, es ginosco, y que significa conocer, pero en el sentido de tener una experiencia personal con alguien. Y si quisiéramos contrastar la actitud del apóstol Pablo con lo que posteriormente él declara, nos daríamos cuenta de la diferencia que significa en tener un conocimiento intelectual a tener un conocimiento íntimo, estrecho y personal con Él. Allí en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, Él declara: «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio comunicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, versos 3 y 4, dice lo siguiente: «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido». Y agrega también: «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios». Podemos ver claramente que este conocer no tiene que ver con un conocimiento intelectual de la persona, sino con una experiencia personal, íntima y estrecha. No podemos amar a quien no conocemos. No amamos a quien no conocemos. Cuando mantenemos una comunión estrecha con una persona, entonces aprendemos a conocerla y aprendemos a amarla. No es cosa fácil. Los mismos discípulos del Señor Jesucristo vivieron un momento muy difícil con Él. Y tuvieron miedo. Al punto que recibieron una reprimenda, un reproche del Señor Jesucristo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Naturalmente no es fácil para nosotros mantenernos firmes en la fe
si no tenemos una estrecha e íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Es ese conocimiento tan personal que podemos alcanzar en Él el que nos hace vivir confiado. Confianza incluso que la vemos reflejada, por ejemplo, en las palabras del rey David, cuando él declara ahí en Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Más de alguien podrá decir: sí, pero se trata de Jehová. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo nos declara: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Hay allí en Mateo capítulo 13, del verso 53 al 58, relatada una experiencia del Señor Jesucristo en su tierra natal, en el lugar donde Él vivió. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Podemos preguntarnos: ¿conocían al Señor Jesucristo? Y la respuesta una vez más es sí y no. Sí, porque lograban identificarlo como el hijo de José el carpintero, como el hijo de María, como el hermano de Jacobo, de José, de Simón, de Judas. Incluso lo relacionaban hasta con sus hermanas que estaban allí presentes. Pero siendo ellos también judíos, no lograban relacionarlos con el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. La razón es que no habían tenido ellos también una estrecha comunión con Él. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Infelizmente, esta situación también podemos trasladarla a nuestros hogares. Muchas esposas, muchos esposos, muchos padres, muchos hijos, hermanos, tíos, sobrinos, conviven en sus hogares, en el seno de sus familias, sin conocerse. Porque nosotros generalmente no priorizamos mantener una estrecha, íntima y personal comunión con las personas que nos rodean. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, hay una declaración que nos puede ir enfocando en lo que realmente significa este conocimiento. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Conocía a Dios, al Señor Jesucristo? Y la respuesta es sí. ¿Conocía el Señor Jesucristo a Dios? Una vez más, la respuesta es sí. ¿Había entre ellos una estrecha comunión? Sí. Es necesario conocer a la persona del Señor Jesucristo. Es fundamental conocerlo. Es de vida o muerte saber quién es Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia nos enseña a conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere conocerle, puede ir al Antiguo Testamento y allí encontrará tanta información respecto a nuestro Señor Jesucristo que podríamos pasarnos horas, días,
semanas, meses aprendiendo de Él. Él mismo lo declara, allí en Lucas capítulo 24, verso 44, cuando dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Podríamos también preguntarle al Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, y verá usted que toda la Biblia nos habla de la persona del Señor Jesucristo. La respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Para nosotros es determinante. Hace la diferencia respecto en dónde pasaremos la eternidad. No es un asunto teológico, no es un asunto de doctrina, es un asunto de experiencia personal. ¿Quién dice mi vida que es Jesús? La razón del ser del cristiano es una persona y se llama Cristo Jesús. Si somos cristianos y realmente conocemos al Señor Jesús, entonces nuestra vida debe convertirse en una fuente de bendición para quienes están a nuestro alrededor. Si nuestra vida no está siendo de bendición para alguien, estamos en problemas. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo para que el mundo sea salvo por Él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, y naturalmente también a nosotros: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué tanto conocemos al Señor Jesús para amarle al punto de decidirnos a guardar sus mandamientos? Él dice: el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Todas estas palabras parecieran ser refrendadas también por el apóstol Pablo, cuando allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19, él declara lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es evidente que Dios nunca nos ha abandonado. Permitió que nuestro Señor Jesucristo realizara la más maravillosa obra de reconciliación, con una promesa futura más extraordinaria aún, que si realmente la entendiéramos y creyéramos en ella, nos levantaríamos todos los días agradeciéndole a Dios por habernos permitido nacer en este mundo. No creo que haya nada más importante que amar y obedecer a Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Quién es Jesús? Hay un relato en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 44 al 50, que quiero también permitirme leer. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo,
sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? En realidad, hermanos, mi vida dice quién es Jesús. Mi vida está expresando el conocimiento que yo tengo de la persona del Señor Jesús. Nuestra vida está expresando el conocimiento que tenemos de la persona del Señor Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Con quién me estoy relacionando? Evidentemente somos muy religiosos, sin duda, pero necesitamos ser más cristianos. Tenemos mucho conocimiento y estamos convencidos de esa verdad, pero necesitamos convertirnos a esa verdad. Necesitamos que nuestra vida refleje esa verdad. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos que esa verdad llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra mente y transforme nuestra vida conforme a su voluntad, no a la nuestra. Si no estamos usando nuestro tiempo para llenarnos de su palabra, no podemos llamarnos espirituales. Si no estamos usando nuestro tiempo para relacionarnos con Dios y con nuestro Señor Jesucristo en amor y obediencia, es tiempo que nos sentemos a reflexionar respecto a cómo estamos actuando. Honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Quisiera tener la seguridad de que estas breves palabras puedan despertar el interés en mis hermanos o en las personas que escuchan para seguir fortaleciendo su vida espiritual a través del pleno conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si eso es así, alabado sea el Señor por eso. Agradezco al Señor y a cada uno de ustedes, hermanos, este momento de comunión con su palabra. Muchas gracias.